Muy bien, ya está grabando entonces la clase, jóvenes. El último día recuerdo que alguien me pidió de favor que explicara nuevamente lo que eran los grados de libertad. Quizás se van a entender mejor los grados de libertad en el tema que tenemos el día de hoy, cuando ya lleguemos a los algoritmos que se deben de realizar para poder determinar los valores que me van a ayudar a tomar decisiones en un diseño. Ahí les voy a explicar más a detalle lo que es un grado de libertad y ahí se va a entender mejor. Lo aviso porque yo les dije claramente que me recordaran este día y pues antes de mejor me puse a analizar y lo van a entender en esa parte. El día de hoy vamos a comenzar con las características, tandeos y pruebas múltiples de medidas de los principales diseños experimentales. Vamos a ver tres diseños experimentales que son básicos. Lo que es el diseño de completamente al azar, el de bloques al azar y el de cuadrado latino. Y los vamos a hacer y vamos a aprender a hacer todos los algoritmos a mano. ¿Sí? Después ya se va a hacer con un programa, pero ahorita si ustedes no manejan bien de dónde vienen los valores, de nada les va a servir porque no lo van a poder interpretar aunque se los haga un programa. Esa es la diferencia. A mí me han dicho no, que todo debe ser con programa directamente. Yo no creo en eso. Yo sí soy de la idea de que si ustedes no conocen de dónde viene la información, de nada les va a servir porque entonces no tienen la base y la base es fundamental. Ahora bien, cuando hablamos de un diseño experimental completamente al azar, ya habíamos platicado un poco sobre ese tema en la clase anterior, pero la principal característica que este tiene es que se usa cuando se tienen condiciones uniformes u homogéneas, como laboratorios e invernaderos. Ojo, eso no quiere decir que en el campo yo no pueda venir y encontrar una condición homogénea, pero esto va a depender del área o del tamaño con el que yo quiero trabajar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación con animales, en un corral yo puedo encontrar condiciones homogéneas. Si es un corral grande en donde donde vamos a tener divididos, digamos, a los animales, pero se da el mismo suministro de agua, se da la misma cantidad de sombra, entonces ahí puedo tener una característica, una condición homogénea y uniforme. En el campo también, si no es muy grande el área que quiero trabajar, puedo trabajar con completamente al azar. No es muy común, porque trabajar con completamente al azar a mí me exige en sí la homogeneidad de las condiciones y la uniformidad de las condiciones. Entonces, en la mayoría de casos en el campo, el que más se utiliza es el de bloques al azar, que es el que vamos a ver el siguiente día. Sería en todo caso la otra semana. Pues una de las características es que o las ventajas, perdón, este es fácil análisis estadístico. ¿Por qué es fácil? Porque es el que menos complicaciones tiene con los valores que se van a estar trabajando. Flexibilidad en el número de tratamientos y repeticiones. Si las condiciones son bastante homogéneas, pues las repeticiones no tienen que ser muchas. Y eso me da a mí una facilidad en el cálculo. Si se pierde una unidad experimental, no complica el análisis estadístico y nos da el máximo número de grados de libertad para el error en comparación con otros diseños. ¿Por qué el máximo número de grados de libertad? Porque los grados de libertad es como el valor que ustedes tienen de posibilidades de poder ver qué otros caminos pueden tomar para una mejor decisión. Como les digo, cuando estemos en los algoritmos lo van a entender mejor. Entonces, ahí tenemos una fotografía, está bajo condiciones de invernadero. Si se pueden dar cuenta, cada planta está dentro de un recipiente. Al recipiente se le pueden dar las mismas condiciones. Ahí tengo que garantizar que la misma cantidad de luz que le va a dar a una planta le tiene que dar a la otra. Tengo que garantizar que las mismas, miren, si hubiera algún tipo de variación climática, por ejemplo, la variación climática tiene que darle a todos. Ya si le da en especial a uno y a otro no, entonces yo ahí ya tendría una gradiente de variabilidad. Pero cuando las condiciones son homogéneas, aunque sean adversas, pero son homogéneas, eso quiere decir que a todas las unidades experimentales que yo pueda tener, los voy a estar sometiendo bajo las mismas condiciones. Si a una unidad experimental se le da una condición diferente, entonces ya eso es una gradiente. Ya no utilizo completamente al azar. Eso es lo que tenemos que tener bien claro y por eso es que se recomienda cuando se tienen invernaderos o cuando se tienen áreas
como laboratorios, por ejemplo, que eso sí, no porque sea un laboratorio, porque se dice, lo voy a hacer en laboratorio, va a ser bloques al azar, no completamente al azar, perdón, no necesariamente. Ya cuando estemos viendo el diseño de bloques al azar, vamos a entender mejor que es una gradiente de variabilidad. Y las gradientes de variabilidad son variaciones que se dan dentro de la experimentación que yo estoy haciendo. ¿Cuál es la principal desventaja? Cuando el número de unidades experimentales es muy grande, es difícil encontrar condiciones homogéneas. Bajo un SARAM, por ejemplo, se puede encontrar una condición homogénea, pero tampoco hay SARAMs que sean tan grandes. Y cuando el área es muy grande, sabemos que incluso hay situaciones de pendientes, es difícil encontrar un área en donde no haya pendiente, donde haya cero pendiente, por ejemplo, eso no es dentro de la topografía que nosotros tenemos como país, es un poco complicado. Claro que hay áreas, pero no es fácil obtener, y menos áreas tan grandes como para poder montar un experimento. Lo ideal es tener condiciones homogéneas, porque eso a mí me garantiza que los tratamientos que yo estoy aplicando, pues obviamente la única variación que van a tener va a ser el tratamiento como tal, y las demás condiciones permanecen homogéneas. Estos pueden ser balanceados o desbalanceados. Balanceados cuando tienen el mismo número de repeticiones y desbalanceados cuando no todos los tratamientos tienen el mismo número de repeticiones. Y esto puede darse por dos razones. Puede que se dé una pérdida involuntaria de unidades experimentales o una escasez de material experimental. No es, ¿qué les digo? No es muy prudente que se pierda una unidad experimental. Sin embargo, si se perdiera una unidad experimental, no hay problema, se puede hacer el análisis, pero hay que hacer una serie de procesos estadísticos para poder recuperar ese valor. Y ese valor se fundamenta en los demás valores de repeticiones que puedan tener. Recordemos que una investigación tiene los tratamientos y esos tratamientos tienen sus respectivas repeticiones que ayudan a ver si realmente en esas repeticiones se replica lo que yo tengo del tratamiento. Si no tengo repeticiones, quiere decir que no, y ocurre algún problema que yo no haya identificado, entonces ahí puede ser que los resultados que yo obtenga no son los adecuados. Con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que el desbalanceado, a pesar de, pues obviamente que existen esas condiciones o se puede dar esa situación, también se puede analizar de forma desbalanceada la investigación en bloques al azar, en completamente al azar, perdón. Hasta acá, ¿hay alguna duda con las características o en dónde puedo aplicar yo un completamente al azar? ¿No? Inge, una pregunta. Dime. Yo tenía duda con eso que había mencionado sobre la pérdida involuntaria de las unidades experimentales. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué es una pérdida involuntaria? Ajá, ¿y por qué se ajá? Una pérdida involuntaria es cuando es en contra, valga la redundancia, de tu voluntad. Puede que en algún lugar en donde estabas entra un animal y el animal se come tu planta. Eso no lo planificaste tú. Entonces, si entra un animal y se come esa planta, esa unidad experimental, esperando que no se coma toda la plantación. Por ejemplo, te das cuenta que ya está el animal ahí, de repente y lo quitas, te puede echar a perder una unidad experimental. Entonces, esa ya no va a estar en las mismas condiciones. Por lo tanto, ya no la tomas en cuenta. A eso hace referencia a una pérdida involuntaria, o sea, algo que tú no preveíste. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, Monzón. Eh, no, usted mencionó que la unidad experimental se puede recuperar, pero así como mencionó este ejemplo, digamos, nosotros la podemos recuperar usando registros que ya teníamos o No, no, tenemos... lo que recuperas, o no es ni siquiera recuperar, es sustituir el valor utilizando los otros valores, como para que ese espacio no te quede vacío. Es una forma matemática de poder obtener un valor que sea representativo sin tener las otras repeticiones. No es que se recupere la información. No sé si me explico.
Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra Ingeniero, duda? Sí. mire, y hay un número mínimo de repeticiones para que ese valor no tenga un gran Eso es margen de error. eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Ahorita solo estamos viendo características. ¿Cuántas repeticiones son para adelantarte? Lo mínimo, mínimo que se pueden aceptar de repeticiones son 3 repeticiones. 2 en realidad no es tan representativo. Sin embargo, yo les voy a explicar una fórmula para obtener el número de repeticiones, que va a depender del número de tratamientos y que va a depender del material disponible, pero repeticiones en sí, por lo menos 3. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del tema de lo que es un modelo estadístico, ¿para qué me sirve a mí un modelo? El modelo estadístico es lo primero que yo debo de desarrollar. ¿Por qué? Porque el modelo a mí me va a guiar para saber cuál es el diseño que yo voy a utilizar. Porque va a venir un investigador y va a decir, bueno, veamos cuáles son las condiciones o qué interviene dentro de lo que yo quiero analizar. Entonces decimos, lo cual significa, lo tenemos ahí expresado, que la variable respuesta y y j depende de la media general, del efecto del iésimo tratamiento, del error experimental asociado a la ijésima unidad experimental. Bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Esa última parte ahorita ni se preocupen en querer entenderla porque no se va a entender. Eso lo vamos a entender cuando ya desarrollemos cuáles son los supuestos y cuáles son las condiciones en las que se basa el análisis que queremos hacer. Y esas condiciones solo se logran cuando nosotros trabajamos con pruebas paramétricas, que eso en estadística lo debieron de haber visto muy bien. Pero eso ahorita, como les digo, no. Esa última parte es constante en todos los diseños, en todos. Ahora bien, la primera parte, que es la que define el modelo como tal, y esto por favor se los estoy diciendo claramente. Esto es solo un ejemplo como general de cómo se desarrolla o cómo está el modelo. Pero en la realidad yo tengo que contextualizar ese modelo a lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si mi variable respuesta fuera altura en centímetros, entonces digo yo, bueno, la altura en centímetros, en vez de poner variable respuesta y j. Entonces digo yo, la altura en centímetros depende de la media general, eso se queda así. Del efecto de si yo tengo 5 tratamientos, por ejemplo, y mis tratamientos son niveles de fertilización, entonces voy a decir, la altura de la planta depende de la media general del efecto de los 5 niveles de fertilización y del error experimental asociado a las 25 unidades experimentales, por ejemplo. O sea, que quiere decir que yo tengo en función de mi experimento, yo contextualizo toda esa información o todo lo que está involucrado dentro de mi análisis. Si hubiera una gradiente de variabilidad, que eso ya lo vamos a ver con bloques al azar, entonces mi modelo va a llevar ese extra, esa gradiente de variabilidad. Entonces digo yo, bueno, entonces si yo tengo una gradiente identificada, no es completamente al azar, tengo que usar bloques al azar. Para eso les sirve a ustedes el modelo estadístico, porque al principio siempre tienen que ir identificando, la media es una media que siempre van a tener, el efecto de los tratamientos y el efecto del error. Si ustedes no tienen más, digamos, más condicionantes o más fuentes de variación que puedan existir dentro del análisis, entonces hacen un completamente al azar. Esa es la importancia del modelo, que los guía a ustedes a decidir cuál es el diseño. El problema es que muchos primero hacen el diseño o primero analizan el diseño y después construyen el modelo. Y estadísticamente no es lo correcto. Primero se construye el modelo para que los guíe a decidir el diseño. Entonces,
Por eso es que cuando se les dan a ustedes características y condiciones, primero construyan el modelo y eso los va a ayudar mucho para poder saber qué diseño van a aplicar. Y eso es una de las cosas que en este curso tienen que analizar muy bien. Si ustedes no identifican bien el diseño que van a utilizar, dadas las características que se les van a dar, aunque hagan todo el proceso, no va a estar bien, porque no lo saben elegir. Y si no lo saben elegir es porque no definen el modelo primero. Entonces, ya les dije, el modelo debe de contextualizarse al análisis que debemos de hacer. Más adelante hay un ejemplo y ahí vamos a construir el modelo. Pero bueno, para poder eso hay que definir el número de tratamientos para el proceso de aleatorización. Luego hay que determinar el número de repeticiones. Aquí dice, aunque el criterio general es utilizar 4 o más repeticiones, ojo, lo mejor es 4, pero lo mínimo que yo les estaba diciendo son 3. ¿Por qué les digo esto? Porque la literatura aguanta con todo. Pero en la realidad, cuando yo estoy en el campo y me ha tocado cuando he ido a asesorar a estudiantes a instituciones como por ejemplo Syngenta, que ellos tienen material de mejoramiento genético, no les van a dar todas las plantas que los patojos piden, porque eso es dinero. Entonces, se tienen que limitar lo más que puedan y a lo mínimo para que sea representativo 3. Sin embargo, a criterio general, 4 o más repeticiones. El procedimiento más utilizado es el de los grados de libertad del error. ¿Cuál es? Grados de libertad del error es igual a 12. 12 es el valor mínimo de grados de libertad que yo debería estar utilizando dentro de un proceso de investigación. Ahora, ¿por qué 12? Porque 12 me garantiza tener un número mínimo de repeticiones que me puedan hacer representativa la investigación. Ahora bien, ¿qué es un grado de libertad? Si ustedes se recuerdan anteriormente, yo les había dicho o les había puesto el ejemplo de que cuando ustedes quieren ir a un lugar, o sea, quieren llegar a un lugar específico, como por ejemplo llegar a Escuintla, para ir a Escuintla tienen dos caminos. Un camino es irse por el camino viejo, que sabemos que está todo dañado, pero igual, bueno, ahora ya no, pero igual se llega, pero si yo quiero llegar más rápido, o puede que no, eso depende de las condiciones, me voy por el otro camino que es el de la autopista. Ahora bien, la diferencia entre el camino viejo a Escuintla y la autopista es que en la autopista se paga peaje. Ese peaje son los grados de libertad. Es lo que a mí me sirve, que yo puedo gastar, por así decirlo, para tomar otra ruta, para poder saber si puedo llegar. Mi hipótesis es que yo voy a llegar rápido por ahí, pero ¿y qué pasa si hay un accidente en el camino? No voy a llegar rápido, voy a llegar más tarde. De todos modos pagué, pero eso no lo sabía yo. Para saberlo tuve que pagar. Esos son los grados de libertad. Los grados de libertad es el número de veces o el número de condiciones que yo puedo pagar o que yo puedo utilizar para saber cuál es la ruta o la mejor ruta que yo debo de seguir. Entonces, mínimo son 12 valores, mínimo. Eso sí, no significa que solo que sean 12. En algunos procesos, cuando me toca recalcularlos, pues en realidad me pueden salir menos definitivamente. Pero para poder encontrar el número de repeticiones, la regla es grados de libertad es igual a 12. Ahora, ¿en cómo calculo los grados de libertad dentro de un experimento o dentro de una investigación? La fórmula es T por R menos 1, en donde T es el número de tratamientos y R es el número de repeticiones, menos 1 es igual a 12. Ahora bien, el número de tratamientos lo pueden tener ustedes. ¿De dónde pueden obtener ustedes el número de tratamientos? Pregunto. ¿Alguien sabe de dónde obtenemos el número de tratamientos? ¿O la cantidad de tratamiento que vamos a aplicar? Lo expliqué la vez anterior. Sí. Ingeniero, Dime. Adelante, dime. disculpe, en base a su experiencia, digamos así en campo,
¿se nota o hay alguna diferencia así bastante considerable cuando usa 3 repeticiones a de cuando usa 4? No es, mira, no es una situación de experiencia como tal, sino de condiciones. Entre más repeticiones tengas, es más representativo lo que estás haciendo. Entonces, yo no te puedo decir, bueno, sí, mi experiencia es que con 3. No, porque cada investigación es diferente. Y hay investigaciones que con 3 resultan, pero hay unas que con 4 resultan, con 5 es mucho mejor. Y el principio es, entre más repeticiones tengas, es mejor. Porque si vos, te lo digo así de sencillo, nosotros aquí nos basamos en promedios para poder hacer una prueba, para hacer una prueba múltiple de medias. No es lo mismo que tengas un promedio entre 2 datos a que tengas un promedio entre 5 datos. Yo les puedo decir, por ejemplo, acá, el compañero que preguntó, Felipe creo que fue. Felipe, ¿cuántos años tenés? 17. 17. Yo tengo 37. ¿Sí? Decime cuál es el promedio en eso. ¿Cuál es el promedio? 27. Ok, o sea, vos tenés 27 años y yo tengo 27 años. ¿Es cierto eso? No. Vaya. Ahora bien, si yo vengo y les pregunto a 5 de ustedes cuántos años tienen y los 5 me dicen 17 y yo tengo 37, ¿cuál sería el promedio? Ahí ya cambiaría a 20. 17 más o menos. ¿Cuánto? El promedio es 61. 20. No, A el mí me dio promedio. 20. O sea, A 20. 20 es el 20. promedio. 20 es el promedio de los 6. Entonces, 20. ¿hacia quién se acercó más el promedio? ¿Hacia mí, que era el único de 37, o hacia ustedes que tienen 17? Hacia Hacia nosotros. nosotros. Ok, entonces díganme ustedes, y ahí pues contestate, Felipe. ¿Será que con una repetición con 2 repeticiones basta o con 3? No sé si me explico. Como usted dijo, Sí, gracias. o sea, a mayor cantidad, mejor. Exactamente. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que los promedios son muy, acá nos vamos a basar mucho en promedios, nos vamos a basar mucho en valores. Entonces, entre más repeticiones tengan ustedes de los valores se acercan más. Y los outliers, que en este caso sería mi edad, que es un outlier, es lo que está fuera de lo normal, digamos así, se va a ir diluyendo precisamente por el número de repeticiones que yo pueda tener. A eso me refiero que entre más es mejor. Por eso es que no es cuestión de experiencia, o sea, no te puedo decir que con 3 es mejor, porque así que como dice todo agrónomo, depende del cultivo o depende de la investigación, ¿no? Sarita está preguntando y luego Daniel. Y usted había preguntado, creo, cómo se obtenía el número de tratamientos. Y yo creo que va a depender si es un experimento simple o factorial. Sí, pero independientemente de los dos, tú lo defines, porque tú eres la que hace la investigación. Tienes toda la razón. Depende de qué tipo de investigación es. Si una investigación simple o una investigación factorial. Pero el número se define en función de los niveles de cada, de los niveles que yo tengo de los factores. De ahí es de donde viene. ¿Sí, Daniel? Ingeniero, y digamos, es que hace tiempo pues, está un ingeniero nos algo así como de hacer, tal vez, pongámosle que hacemos 8 experimentos, tenemos 8 condiciones diferentes, pero lo que hacemos es como la más alta y la más baja, como que sacarla como para que no nos pase esto de a la hora de hacer un promedio nos queden así muy alargados los datos. ¿Eso se puede hacer? Sí, por eso te decía, los outliers. Generalmente esos outliers se desactivan o no se toman en cuenta para evitar que exista mucha variación. Pero eso no te das cuenta si no tenés más repeticiones. Sí se puede hacer, sin embargo, si esos outliers son tan extremos, como por ejemplo en este caso mi edad a la par de ustedes, puede que lo recomendable es no utilizarlo.
Pero si es así como se comporta la población, entonces no puedo venir y estar quitando datos solo porque quiero. Hay que usar todos los datos. ¿Estamos? Entonces, miren, la fórmula que tengo acá, grado de libertad del error es igual a 12. Quiere decir que T por R menos 1 es igual a 12. Por eso dice, nota, para la estimación del número de repeticiones, cualquier fracción decimal se aproxima al número inmediato superior. Ojo, eso, miren jóvenes, de verdad se los estoy diciendo y pareciera que no se dan cuenta. Me imagino que ahorita los que están desayunando, los que fueron al baño, los que solo se conectaron para poder creer que están ahí simulando que reciben la clase, cuando estén haciendo esto no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que cualquier fracción decimal, cualquier fracción decimal, y aquí es donde pelea mucho la matemática con ustedes, porque si yo les digo 3.4, ¿hacia dónde lo aproximan matemáticamente? Al A 3. 3. 3. Pero en este caso sería 4. Exacto, bajo la nota que yo les estoy planteando, lo tienen que llevar a 4. ¿Por qué? Por el principio de que entre más repeticiones tenga, es mejor cualquier investigación. Eso sí quiero que lo tengan bien claro como investigadores. ¿Por qué? Porque entonces así evito sesgos que puedan haber de algunos valores que puedan ser extremos, outliers. O sea, muy bien, ¿qué pasa? Díganme, si yo les digo que tengo una investigación en donde voy a trabajar con 5 tratamientos, metan el 5 en esa fórmula y me dicen cuántas repeticiones les da. Espero no tener que explicarles despeje a ustedes, eso sería fatal. A mí me dio 2. ¿2? Ajá. ¿Con 5 tratamientos? ¿Alguien más le da lo mismo? Háganlo para quienes están ahí. 4. 4. Medio 4, ingeniero. A mí también me dio 4, ingeniero. Ok, A al mí también compañero me que dio le 4, dio ingeniero. 2, ¿qué pasó? Por 2 me dio 4. El compañero que le dio Es que no 4. tenía reseteada la cálculo, me calculó mal. Ok. A todos les dio 4. En realidad, ¿cuánto les da? 3.4. 4. Exactamente, 3.4. Entonces lo aproximaron a 4. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esa parte? Solo es al t por r menos 1 igual a 12, al t ponerle 5 y luego despejar. Hay que hacer distribución, la propiedad distributiva de la multiplicación, luego el despeje, si está en un lado menos pasa al otro lado más, si está en un lado multiplicando pasa al otro lado a dividir, perdón, pero si están en segundo año es porque eso ya lo saben. ¿Sí, Piña? Ingeniero, disculpe, y si nos llegara a dar 3.1 o 3.2, también se aproxima a 4. ¿Alguien le puede responder a la compañera eso? Compañera, Sí, siempre siempre se debe vas a aproximar. aproximar a tu inmediato Cualquier superior. fracción decimal Gracias. que te dé a aproximar. Así es, Piña. Si te das cuenta, la nota es clara. Para la estimación del número de repeticiones, cualquier fracción decimal se aproxima al número inmediato superior. No sé si queda claro. Piña. Sí, Inge, gracias. Muy bien. Miren, no se vayan a sentir mal cuando hago ese tipo de aclaraciones y que pido que alguien más lo diga. Al contrario, a mí me ayuda para ver si están poniendo atención los demás, porque eso, cuando ya algo se ha dicho, yo pido que alguien lo aclare. ¿Sí? Y no tengan pena de preguntarlo, al contrario. A mí me gusta mucho que pregunten, porque al final así es como salen de dudas. Si se quedan callados, realmente eso no es sano, ¿sí? Para un proceso educativo. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, para determinar el número de unidades experimentales, como yo ya tengo el número de tratamientos, que eran 5, y tengo el número de repeticiones, que eran 4, ¿se recuerdan que lo acabamos de calcular con esa fórmula? Cada diseño tiene su fórmula especial. Ahora díganme ustedes, ¿cómo obtengo el número de unidades experimentales? T por R. Y 5 por 4 es igual a... ¿cuánto?
A 20 repeticiones. 20. 20. No son 20 repeticiones, son 20 unidades experimentales. En esas 20 unidades, si ustedes tienen 20 repeticiones, quiere decir que son 20 repeticiones por tratamiento. Y no, en realidad son 4 repeticiones por tratamiento, tienen 5 tratamientos, entonces 5 por 4, 20 unidades experimentales, y en esas unidades experimentales, que son la porción en donde ustedes van a agregar, por así decirlo, en donde van a colocar, no van a aplicar los tratamientos con sus respectivas repeticiones, eso les va a ayudar a obtener datos. Entonces dice, definir las unidades experimentales y numerarlas correlativamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, esto se hace cuando ustedes tienen una porción de terreno. Generalmente, como es completamente al azar, es mucho más fácil venir y hacer una aleatorización en el terreno. Ahorita les voy a explicar por qué o cómo. Entonces, ustedes tienen un área y en el área pues pueden dividir en 20 fracciones o en 20 pedazos de esa área. No necesariamente lo tienen que dividir utilizando hilo o algo así. No, no tiene que ser tan estricto. Ustedes lo pueden hacer en un mapa, en una hoja. ¿Por qué? Porque a eso hace referencia un protocolo que me imagino que a estas alturas ya les hablaron a ustedes en la práctica de lo que es un protocolo. Y si no, espero, ¿sí?, que se los digan. Entonces, en mi protocolo yo vengo y ya utilizo cómo voy a diseñar en campo mi experimento. Aquí me quedó, digamos, un rectángulo, pero puede ser un cuadrado. Un cuadrado de 5 por 4. Sí, bueno, eso no es cuadrado, ¿verdad? Pero por lo menos puede quedar más, digamos, 5 filas y 4 columnas nada más. Entonces, eso va a depender de cómo yo lo voy a llevar a cabo, pero eso yo lo digo en función de la disponibilidad del área en donde yo voy a trabajar. ¿Cómo queda el diseño? La aleatorización es muy importante. Se puede usar tabla de números aleatorios, los números aleatorios de la calculadora, o bien hacer papelitos y asignar el número de repeticiones al azar a cada tratamiento. Ustedes pueden venir y hacer 20 papelitos con el número, digamos, con las repeticiones, con el tratamiento y las repeticiones. Si ustedes tienen 5 tratamientos y 4 repeticiones, entonces van a meter en esa tómbola, si ustedes quieren hacerlo así, 4 papelitos con el mismo número. Digamos, los tratamientos lo pueden identificar ustedes: tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4 y tratamiento 5. Luego, los otros papeles con la respectiva repetición de esos tratamientos. O sea, si son 4 repeticiones, van a tener 4 papelitos con tratamiento 1. ¿Sí? 4 papelitos identificados como tratamiento 2. 4 papelitos como tratamiento 3. 4 papelitos como tratamiento 4. Y 4 papelitos como tratamiento 5. Van a tener 20 papeles. Entonces, si ustedes quieren venir y dicen, bueno, a ver, ¿qué tratamiento le aplico a esta primera unidad experimental que tengo, que es la que está identificada como 1? Sacan ustedes el primer papelito y el primer papelito que ustedes saquen va a ser la unidad experimental 1, pero ustedes no saben qué tratamiento le van a aplicar y qué repetición a esa unidad 1, a esa unidad experimental 1. Sacan el papelito, salió el tratamiento 2. Bueno, entonces a esta a la unidad experimental 1 le voy a aplicar el tratamiento 2. Luego vuelve y eso ya no lo devuelven, ¿verdad? Entonces lo sacan y ya les quedan 19 papelitos. Ahora el siguiente papelito lo van a volver a sacar y al sacar ese papelito, que sería el papelito 2, que representa la unidad experimental 2, le sale tratamiento 2. Bueno, entonces le aplican el tratamiento 2. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá el tratamiento 2 quedó en 2 unidades experimentales contiguas. Eso no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque las condiciones son homogéneas. Entonces, eso pueden quedar cerca, como pueden quedar separados, no hay problema. ¿Por qué? Porque, repito, son homogéneas las condiciones. Pues quitan ese papelito, sacan el tercer papelito que corresponde a la unidad experimental 3. Entonces le sale tratamiento 3. Bueno, entonces ahí van a aplicar el tratamiento 3. Y así es como ustedes elaboran su diseño de campo con la asignación de los tratamientos y su respectiva repetición. ¿Queda claro eso? Eso es aleatorizar. O sea, miren, en resumen es que ustedes aleatoriamente distribuyan los tratamientos y sus respectivas repeticiones a nivel de campo.
a nivel del área que les toca. Por ejemplo, puede ser en un corral. ¿Cómo es que se le llama donde están los cerdos? Usted ya llevaron cerdos, ¿no? ¿Cochigueras? ¿Corrales? ¿Cómo le llaman? ¿Dónde están los Corral. perros? Corrales. Corrales, ¿no? Ok, ustedes pueden tener un corral grande, pero dividido. Y como ahí las condiciones pueden ser homogéneas. Entonces van a decir ustedes, ah, bueno, ahí tengo un área en donde voy a separar y en este lado quiero unos cerdos, en este lado quiero otros cerdos. Entonces ahí va a ser homogéneo y ustedes le van a asignar los tratamientos porque resulta que sus tratamientos van a ser distintas dosis de algún tipo de fármaco. Y así es como lo van asignando. Queda claro lo que es una aleatorización de las repeticiones y de los tratamientos en una investigación de completamente al azar. Sí, ingeniero. Ok. Inge. Siempre y cuando esté homogéneo. O sea, si están en Sí, diferentes condiciones, yo no puedo hacer esta aleatorización. No, definitivamente cada diseño, cada unidad tiene su propia, y eso lo vamos a ver cuando veamos bloques al azar, vamos a ver cuál es su forma de aleatorización. Y cuando veamos cuadrado latino, vamos a ver cuál es su forma de aleatorización. Esta forma de aleatorizar es exclusiva para completamente al azar. Por eso les decía, como garantizamos homogeneidad en las condiciones, quiere decir que tenemos ahí los tratamientos 1 y 2, el tratamiento 2 que quedaron cerca, no hay problema. Pero en otros diseños eso no se hubiera podido. Pero obviamente por eso se hacen aleatorizaciones específicas. Una señorita iba a preguntar. Dije, yo tenía duda, ¿y cuántos números aleatorios se toman? Números aleatorios. ¿A qué te refieres con números aleatorios? O sea, con lo que usted estaba explicando, no sé si es eso, son unidades experimentales, pero cuando dijo que teníamos que sacar como un papelito. Sí, pero te dije 20 papelitos. ¿A eso te refieres? Sí, o sea, son 20, pero ¿Por qué 20? para la aleatorización, ¿cuántos voy a tomar? Es que no sé si. ¿Tenés 20 papeles? Ajá. Tomás 20 papeles al azar, los vas sacando. Cada papel corresponde a una unidad experimental. Entonces, si tienes 20 unidades experimentales, son 20 papeles, solo que esos 20 papeles están identificados. Como son 4 repeticiones y 5 tratamientos, 5 papeles con tratamiento, 4 papeles con tratamiento 1, perdón, luego 4 con tratamiento 2, luego 4 con tratamiento 3, luego 4 con tratamiento 4 y 4 con tratamiento 5. Y luego los vas sacando y cada papel corresponde a una unidad experimental en donde lo que a ti te interesa es ver qué tratamiento vas a aplicarle a esa unidad experimental específicamente. No sé si a eso te referías con la duda. Sí, gracias. Muy bien, Garrido. Inge, entonces digamos los tratamientos nosotros los vamos poniendo aleatoriamente a cada unidad experimental. Esa es la intención de hacerlo con tómbola. Lo puedes hacer con una calculadora también. Y la calculadora te puede venir y darle el modo RAM. Y en random te va a dar, digamos, vos venís y decís, ah, bueno, ahora tengo el tratamiento 1, repetición 1. ¿Dónde lo pongo? Pero configurás tu calculadora para que te dé valores enteros del 1 al 20. Entonces la calculadora le das RAM y te da 5. Ah, bueno, entonces en el 5, en la unidad experimental 5, vas a aplicar el tratamiento 1, la repetición 1, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, Inge. Puede ser con tómbola, puede ser con papelito. Lo que hay que garantizar es que no sean ustedes como investigadores los que definan dónde colocarlo, que lo haga el azar. Porque si ustedes lo definen, va a haber un error humano que les pueden costar en los análisis. ¿Alguien más tiene dudas? Sergio. Ingeniero, o sea, digamos, si de la tómbola, por ejemplo, saco la unidad experimental 13 y yo le quiero, o sea, yo le puedo dar cualquiera de los tratamientos, cualquiera de los 5 tratamientos, esa es
No. Eso es lo que menos tenés que hacer y no fue así como lo expliqué. El número del número de papel que vos saques va a representar la unidad experimental. Ahora bien, ¿qué tratamiento y qué repetición le corresponde? Va a depender del azar. Porque si vos decís, ya sacaste el quinto papel que vas sacando y el quinto papel te sale tratamiento 1, entonces ese va a ser el tratamiento 1. Pero ¿será que antes habían sacado algún tratamiento 1? No, entonces va a ser la repetición 1 del tratamiento 1. ¿Me explico? Vos no decidís qué ponerle a nada. Eso el azar te lo va a dar. Ah, ya entendí. ¿Bien? ¿Hay alguna otra duda, Elías? Y que, digamos, en la unidad, en esa unidad experimental, más o menos, ¿cuántas muestras tenemos que tener? Lo mínimo, dijo. ¿Cuántas muestras? Muestra. Ajá. ¿A qué te referís con muestras? Digamos, Sergio, unidad ¿podrías experimental desactivar 1. tu audio? Disculpa. No, Sergio. Sergio David. Permítame, es que se me trabó. Disculpe. Ok, ahorita lo desactivo. Muy bien. Decime, Germán. O sea, como ahí tenemos 20 unidades experimentales, ¿verdad? Ajá. Y de cada una, digamos que van a ser plantas. ¿Cuántas son las plantas mínimas que tengo que utilizar en cada unidad? Eso, si te recordás, ya lo habíamos visto la vez anterior, en donde el tamaño mínimo, y aquí aplica lo mismo que en las repeticiones, entre más individuos consideres es mejor. ¿Por qué? Porque a cada unidad experimental le vas a sacar un promedio para tener un valor representativo. En algunos casos puede ser promedio, en algunos casos puede ser totales. Entonces, entre más individuos tengas es mejor. Hay fórmulas para poder garantizar, pero por lo menos, digamos, una de las condiciones que tenían era, puede ser una vaca, porque no, entre más vacas tenés es mejor, pero si una vaca se te muere, es complicado para la empresa, por ejemplo, si lo haces con vacas. Pueden ser 10 lechones, si querés hacerlo con lechones. Con plantas pueden ser 20 metros cuadrados el área o más, por ejemplo, pero si no tenés disponibilidad tiene que ser menos. No te puedo dar un número que te diga 10 plantas es lo mejor, porque va a depender de la disponibilidad que vos tengas. Hay materiales que no alcanzás a tener 10 plantas, solo 5. Bueno, trabaja con 5. ¿Me explico? Ya, entonces no hay como un mínimo, o sea. Lo que pasa es que sí hay un mínimo, pero el mínimo depende de tus condiciones y de lo que vos tengas disponible. De eso depende tu mínimo. No depende de un número que te digan. Entre más tengas, es mejor. Eso sí, tenerlo bien claro. Pero si tu material, y eso me ha pasado, por ejemplo, algunos estudiantes en Singenta, como te estaba diciendo, querían hacer un diseño, querían hacer una investigación, pero resulta que les dijeron, miren, haceme mi investigación, pero solo te doy 10 plantas. ¿Qué haces con 10 plantas para una investigación completa? Pues limitarte, ¿no? Ni siquiera ni para las repeticiones. Entonces ahí lo que hay que hacer es gestionar para que den un poco más, porque hay que garantizar de que lo que les decía, el promedio se va diluyendo, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, y qué bueno que lo preguntaste, tenés 10 plantas por unidad experimental y tu variable respuesta es altura de planta. Entonces, vos querés dar cuál es la altura de planta promedio por unidad experimental. Entonces, no es lo mismo que lo hagas con 10 plantas a que lo hagas con 5 plantas. O con 2 plantas nada más. Por eso, entre más plantas tengas es mejor. El mínimo, insisto, depende de la disponibilidad de material. Pero lo mejor es tener más. No sé si con eso aclaro tu duda, Germán. Sí, gracias. Ahora bien, pueden ser totales, porque quien quita, yo no veo, no voy a sacar el promedio de la altura, sino que mi variable respuesta sea la producción de tomate. Entonces, en esa pequeña área, la producción, yo la voy a medir la producción de todas las plantas. No saco un promedio, sino que es un total. O puede ser una proporción. Si mi variable respuesta, por ejemplo, es que por cierto, eso lo tengo que aclarar y especificar en las diapositivas. Porque, por ejemplo, mi variable respuesta es porcentaje de pegue. Si yo tengo aquí viene un ejemplo claro. Si yo tengo solo 2 plantas
y solo me pega una, ¿qué porcentaje de pegue tengo? El 50%. 50%. Ajá, ¿será que eso es representativo? No. No. Entonces, y si tengo 10 plantas y digamos, una no se me pega, ¿cuál sería mi porcentaje? El 90%. 90%. O sea, a eso me refiero con el tamaño lo que estaba preguntando Germán, que entre más se tenga es mejor. Por eso, entre más individuos tenga dentro de mi unidad experimental y más repeticiones tenga, es mucho más representativo lo que estoy haciendo. ¿Sí, Monzón? Ingeniero, creo que usted aquí es donde en la clase anterior, si no estoy mal, usted mencionó que por eso es como que recomendable, solo para hacer más fáciles los cálculos, tener 10 muestras, ¿no? No, el número 10 sale porque al final es más fácil que yo les diga, si tienen 9 de 10, ¿qué porcentaje? 90, pero igual pueden ser 11, pueden ser 12, entre más se tengan, mejor. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Aquí hay un ejercicio. Este ejercicio quiero que lo hagan ustedes para el próximo día de clases y cualquier duda que tengan me la plantean al inicio de la clase. Vámonos de una vez con lo que es el análisis estadístico. Ahora bien, miren, por ejemplo acá dice desarrolle todo el procedimiento del diseño experimental completamente al azar hasta el diseño de campo del experimento. O sea, tienen que llevar ustedes al azar. Pero también desarrollen en este caso lo que es el modelo. ¿Sí? Recuérdense que el modelo es ajustar. Solo lo voy a escribir de una vez antes de subírselo. Desarrolla el modelo y todo el procedimiento del diseño experimental completamente al azar hasta el diseño de campo del experimento. O sea que, bueno, aunque todo el procedimiento del diseño experimental incluye el modelo también, pero se los pongo ahí mejor para dejarlo bien claro. Entonces, el modelo, ahí ustedes tienen que ver, como se los expliqué, hacerlo y luego llevarlo a la aleatorización y ya luego presentar su diseño de campo. Pero es un ejercicio que hagan ustedes en su casa. Yo lo subo hoy y el siguiente día de clases me hacen cualquier duda que tengan. El análisis estadístico es fundamental, jóvenes, porque ya después de ver cómo se va a colocar en campo, ustedes tienen que hacer el análisis. Por eso es el análisis más importante de los datos experimentales es el estadístico, el cual puede ser análisis de varianza, prueba múltiple de medias, contrastes ortogonales, análisis de regresión y correlación, pruebas de hipótesis sobre algún parámetro, pruebas no paramétricas, etc. O sea que ustedes la importancia que tiene el análisis, si no lo entienden, es bastante complicado, por eso hay que hacerlo. También se puede y muchas veces se deben realizar otro tipo de análisis como el económico, impacto ambiental, impacto social, entre otros. ¿Por qué? Porque muchas veces las conclusiones que a mí me dan no son conclusiones muy, ¿qué les digo? Digamos, la palabra sería, no es una conclusión muy representativa, por así decirlo, entonces yo necesito otros análisis para poder dar recomendaciones. Y entre esos entran estos, el económico, impacto ambiental, impacto social, otros. De todos estos análisis, el más frecuente es el análisis de varianza y las pruebas múltiples de medias. Luego le sigue el análisis económico. Ahora bien, repito, este análisis de varianza se puede hacer si y solo si se cumplen los supuestos del muestreo ideal. ¿Cuáles son esos supuestos? Ahorita no los vamos a hacer a mano, pero sí quiero que ustedes, que estamos asumiendo que los datos son normales, ¿sí? Que son independientes, que tienen y que tienen una varianza cero que significa homogeneidad, ¿sí? O bien se le denomina también homocedasticidad, o que no tienen heterocedasticidad. Son tres nada más. Cuando hablo de varianza cero, homocedasticidad, heterocedasticidad, estoy hablando de lo mismo, que es varianza constante. ¿Sí? No es cero, perdón, es la esperanza cero. Entonces, tengo la varianza constante. Al tener la varianza constante, son solo tres los que nosotros vamos a ver básicos.
que los datos son normales, que existe homoscedasticidad y que existe independencia. Eso lo vamos a asumir ahorita. Cuando ya hagamos análisis estadísticos utilizando un programa, entonces ahí ya les voy a explicar las pruebas para garantizar esos supuestos. ¿Sí? Ahorita los vamos a asumir. Entonces vamos a entrar a ver el análisis de varianza para el diseño experimental completamente al azar, balanceado. Hay un diseño experimental completamente al azar desbalanceado, que es cuando yo pierdo unidades experimentales. Pero eso no lo vamos a ver a mano. Solo vamos a ver este. Lo primero que yo tengo que hacer es el planteamiento de las hipótesis y la hipótesis nula es que T para todo I, todos los tratamientos son iguales. Y miren, ojo, siempre se los digo y es la misma equivocación permanentemente todo el tiempo que doy clases. Todos ustedes lo tienen que contextualizar, todo. ¿A qué me refiero con contextualizar? Si ustedes me ponen todos los tratamientos son iguales, ¿pero qué tratamientos? Si los tratamientos son, digamos, distanciamientos de siembra, todos los distanciamientos de siembra son iguales. O si los tratamientos son tipos de vacunas, bueno, todos los tipos de vacunas son iguales. Hipótesis alternativa, es decir, al menos un tratamiento es diferente. Aquí les pongo general porque puede ser cualquier tratamiento, depende de lo que yo estoy investigando. Entonces, si yo digo que son distanciamientos de siembra, hipótesis nula, todos los distanciamientos de siembra son iguales. Hipótesis alternativa, al menos un distanciamiento de siembra es diferente. ¿Me explico? Pregunto, ¿me explico o dudas? Inge, ¿podría volver a repetir? Sí, que sí. Disculpe, ¿Que repita qué? sobre la hipótesis nula y lo que acaba de decir ahorita. Inge, solo Por que favor. puede ir un poquito más lento. Poco más lento. Qué difícil para mí ir lento contra el tiempo. En presenciales es mucho más rápido. Pero bueno, voy a tratar. Perdón. La compañera que preguntó, si yo digo todos los tratamientos son iguales, lo único que tienes que hacer es contextualizar esa frase. O sea, ajustarla a tu investigación. ¿Me explico? Si tus tratamientos son distanciamientos de siembra, en vez de poner tratamientos, pon distanciamientos de siembra. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, Inge. Y abajo, en vez de decir al menos un tratamiento es diferente, ¿cómo dirías? Un distanciamiento. No, dímelo completo. Ah, ya. Al menos un distanciamiento es diferente. Exactamente. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Que se contextualice. Ustedes, bueno, no ustedes, en ocasiones anteriores siempre ha salido de que todos los tratamientos son iguales y así lo dejan. No, no, porque a mí me interesa que ustedes, si están haciendo una investigación, contextualicen en función de esa investigación. A eso me refería. ¿Queda claro, Sarita? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, perdón, no puedo ir tan lento, disculpen. En todo caso, si alguien lo quiere ver despacio, puede volver a revisar la grabación que ya está disponible. Tampoco es que quiera ir corriendo y que me importe poco si ustedes aprenden o no. No, jamás. Al contrario, a mí me gusta que si algo no les queda claro, que me interrumpan y hasta que lo aclaren. Muy bien, entonces vamos con la siguiente parte. Fórmulas para el análisis de varianza. Miren, esta tablita es fundamental porque en esta tabla nosotros nos basamos. Espero que ustedes tengan calculadora en mano porque les va a servir. Y si no, lo pueden hacer en Excel. Pero el Excel ahorita solo nos va a servir para hacer cálculos. Nada más. Nada más. No para hacer el diseño en Excel. Que en Excel se puede hacer un Andeva. Y hay otros programas que me ayudan a hacer Andeva, sí. Pero a mí no me interesa eso ahorita. El problema es en que eso le van a dar a ustedes datos ya finales y a mí me interesan procedimientos y eso me lo tiene que dejar bien, bien claro cuando yo lo pida. Entonces, tenemos acá fórmulas para análisis de varianza. La fuente de variación, que es FB, tenemos tratamientos, error y total. Nada más son esas fuentes de variación que yo tengo.
Bueno, esas fuentes de variación, ¿dónde las tengo identificadas? Las tengo identificadas en mi modelo estadístico. Que recuérdense que YIJ depende de la media general, del efecto del I-ésimo tratamiento y del efecto del IJ-ésimo o de la IJ-ésima error de las unidades experimentales que se tengan. Entonces, ahorita tengo tratamientos, error y total. Si yo tuviera, si el diseño fuera bloques al azar, que es el que vamos a ver después, aquí va a haber una fuente de variación más, que sería la gradiente de variabilidad que yo tengo identificada. Pero bueno, por el momento no la tenemos, entonces esto es mi diseño completamente al azar. ¿Cómo saco los grados de libertad? T-1. Para tratamientos, para el error T por R-1, para el total T por R-1. Las fórmulas son muy importantes como están descritas acá. ¿Cómo saco la sumatoria de cuadrados? Esto es muy importante. La sumatoria de cuadrados es la sumatoria de y punto al cuadrado dividido R menos el factor de corrección. Y miren, esto por favor, pónganle mucha atención. Se los voy a decir despacio para que les quede bien claro. Porque si ustedes no tienen el concepto de lo que les voy a decir ahorita, se les va a complicar. Entonces, y punto, o sea, la sumatoria de y punto es la sumatoria de cada repetición de cada tratamiento. O sea que yo vengo y tengo un tratamiento y cada tratamiento tiene su repetición. ¿Se recuerdan que habíamos dicho en el ejemplo anterior 5 tratamientos y 4 repeticiones? Entonces, y punto es la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento. Si yo tengo 4 repeticiones, sumo esas 4 repeticiones y ese valor lo elevo al cuadrado. O sea, el y punto es la sumatoria de esas repeticiones de ese tratamiento. Luego saco la sumatoria de las repeticiones del otro tratamiento y lo elevo al cuadrado y lo sumo. Luego saco la sumatoria de las 4 repeticiones del tratamiento 3, lo elevo al cuadrado y se lo sumo a la sumatoria de las 4 repeticiones del tratamiento 4 y se lo sumo a la sumatoria de las 4 repeticiones del tratamiento 5. Y a toda esa sumatoria lo voy a dividir dentro del número de repeticiones que yo tengo, que son 4, y a eso le resto mi factor de corrección. Ya ahorita les voy a explicar qué es el factor de corrección. Entonces, miren, ahorita solo se los quise explicar para que ustedes tengan una idea para esas mentes abstractas. Que solo con que uno lo diga se lo imagina y ya lo puede visualizar. Ahorita, para las mentes que necesitamos verlo en números, lo vamos a ver en números para que ustedes sepan. Pero quiero que entiendan primero cuál es el principio, porque si ustedes lo hacen mecánicamente, de verdad, no van a poder sacar un examen. Así se los digo, claro, y no me estoy jactando. Ustedes ahorita en la carrera están entrando al punto en el que o analizan, si no, no son incas. Si todo lo han hecho hasta el momento, que yo entiendo que la virtualidad no es culpa de ustedes, pero si todo lo han hecho y ya tienen hasta la forma de cómo copiarse entre ustedes, si no analizan, aunque le copien al más pilas, que no analizó bien, todo les va a salir mal. Entonces, ojo. Entonces, eso significa y punto al cuadrado dividido R menos el factor de corrección para la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Ahorita solo estoy tratando de darle un contexto, pero cuando lleguemos a los ejemplos se van a dar cuenta a qué me refiero. Luego el error, tengo la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Bueno, entonces tengo que sacar la sumatoria de cuadrados totales. Y la sumatoria de cuadrados totales es la sumatoria de y y j al cuadrado menos el factor de corrección. Cuando hablo de y y j es la sumatoria de cada tratamiento, de cada repetición con su respectivo tratamiento. O sea, es el valor individual, perdón, ahí sería la sumatoria de cada unidad, del valor de cada unidad experimental. De cada unidad experimental. Aquí, antes, en el y punto, sumo los valores de mi tratamiento y a esa sumatoria del valor lo elevo al cuadrado. Aquí no. Aquí elevo al cuadrado cada valor de cada unidad experimental. Y cada unidad experimental tiene un tratamiento con su respectiva repetición.
sea que la sumatoria de y j al cuadrado es la sumatoria de cada tratamiento con su respectiva repetición al cuadrado menos el factor de corrección. Lo vamos a ver. Entonces ya teniendo la sumatoria de cuadrados de los tratamientos y la sumatoria de cuadrados totales, entonces ya puedo obtener la sumatoria de cuadrados del error, porque es igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. ¿Qué es un cuadrado medio? No es más que la división entre la sumatoria de cuadrados de los tratamientos dividido los grados de libertad de los tratamientos y la sumatoria y perdón, son cuadrados medios. Y el cuadrado medio del error es la sumatoria de cuadrados del error dividido los grados de libertad del error. Luego, el factor de la f calculada es, porque aquí estamos hablando de la distribución de Fisher, que es con la que vamos a estar trabajando. Entonces, FC es igual a cuadrado medio de los tratamientos dividido cuadrado medio del error, y eso me da un valor. Ese valor yo lo voy a comparar contra una F crítica, que me imagino que eso se los explicaron ustedes en estadística. Y la F crítica no es más que los grados de libertad del numerador dividido los grados de libertad del denominador con un alfa específico que yo esté trabajando. Y el alfa, o el nivel de significancia, que eso deviene del nivel de confianza que yo quiera darle a mi investigación, pueden ser 3. ¿Cuáles son los más comunes de nivel de significancia? Jóvenes, eso se lo debieron de haber explicado ustedes en estadística. 1, 5 y 10. 1, 5 y 10%. ¿Sí? Entonces yo lo puedo trabajar al 1%, al 5%, al 10%. O bien en nivel de confianza al 90% de confianza, al 95% de confianza o al 99% de confianza. Entonces ahí puedo tener una F tabulada o una F crítica dependiendo del nivel de significancia con el que yo esté trabajando. Y cuando hablamos de grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador, yo tomo en cuenta los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error. Y eso es lo que yo busco en la tabla. Ahorita, como les digo, solo estoy tratando de que ustedes lo contextualicen y lo entiendan. Ahorita lo vamos a hacer con números. Entonces, ¿cómo se determina el factor de corrección? Es igual a y al cuadrado punto punto. ¿Qué es y al cuadrado punto punto? No es más que la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento. Eso con números creo que les va a quedar más claro. Y eso dividido T por R, que es el número de tratamientos por el número de repeticiones. Sumatoria de cuadrados de los tratamientos ya lo había explicado, sumatoria de cuadrados totales también, la sumatoria de cuadrados del error también, que lo vimos en el cuadro anterior, y luego viene una decisión. Se rechaza la hipótesis nula si la F calculada es mayor que la F tabulada. O sea, si es mayor quiere decir que hay significancia. No se rechaza la hipótesis nula si la F calculada es menor o igual a la F tabulada. En estadística, a los estadísticos no les gusta decir se acepta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra aceptar tiene una connotación muy fuerte para ellos, porque si van a aceptar algo es porque realmente todo se inclina a eso, pero en la estadística siempre hay rangos. Entonces, pero ojo, no tengan pena con eso, yo no les voy a exigir que no utilicen la palabra aceptar porque estamos acostumbrados, incluso yo lo utilizo, pues, porque no soy estadístico. Pero les digo que en ese campo, yo me recuerdo cuando recibí el diplomado en bioestadística que les estaba diciendo, en Costa Rica, entonces ahí sí los estadísticos eran bien estrictos. Uno no podía venir y decirles, se acepta, no, no se rechaza. Que a la larga es lo mismo. Ustedes van a decir ahorita, pero eso, están locos. No, es cuando uno se compenetra en lo que uno hace, pues obviamente tiene que utilizar el lenguaje apropiado. Entonces, no rechazamos o no rechazamos, sacamos un coeficiente de variación que no es más que la dispersión que puede haber entre los datos que me están dando. Sin embargo, en la investigación clásica, el coeficiente de variación era clave. Si el coeficiente de variación era arriba de 20, quería decir que la investigación no me iba a arrojar datos y preocupaba eso, tenía que transformar los datos, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es muy sensible a los valores. Entonces, ahora ya no es de hecho ya no es muy utilizado el coeficiente de variación en el sentido de poder, al menos que sí les hagan a ustedes un coeficiente de variación del 90%, obviamente la dispersión de los valores es tan alta que no voy a tener datos representativos, ¿no? Pero una vez se cumplan los supuestos, el coeficiente de variación, que no deja de ser importante, pasa a segundo plano. Entonces, es conveniente que el coeficiente de variación no sea mayor al 20%. Si es mayor, debe averiguar si tiene origen en la naturaleza de las variables o es por otra causa.
Muchas veces los coeficientes de variación son altos cuando nosotros tenemos variables discretas y lo que tenemos que hacer es transformarlas a variables continuas. Si saben que es una variable discreta, es una variable continua, ¿verdad? La que tiene decimales y la que no tiene, ¿no? Es una forma de decirlo, pero en la realidad las variables continuas son las que te aceptan valores intermedios entre dos valores enteros, es decir, que tenga decimales. Claro que sí, pero sí, por lo menos tiene el concepto, creo que me interesa. Vámonos con un ejemplo. Con el ejemplo creo que cualquier duda que haya surgido va a salir. Dice, una persona que realiza plantaciones forestales quiso comparar los efectos de 5 tratamientos. Ojo, aquí estamos en un experimento simple y son 5 tratamientos, ¿vean? De preparación en el sitio sobre el crecimiento inicial en altura de plántulas de pino. O sea que la variable respuesta es altura de plántulas. El dato que yo voy a obtener acá, miren, y con eso es que hay que tener mucho cuidado. Aquí tengo ya ordenado lo que son mis repeticiones con mis tratamientos, ¿verdad? En el campo yo lo puse al azar, pero cuando yo ya lo voy a analizar, yo lo tengo que ordenar. Y voy a colocar a mis repeticiones y mis tratamientos. Mis tratamientos eran A, B, C, D y E. Y tenía 5 repeticiones. Entonces voy a ordenar al tratamiento A, voy a colocar el dato de la repetición 1, de la repetición 2, de la repetición 3, de la repetición 4 y de la repetición 5 del tratamiento A. Y me sale 15. Pero ojo, como estamos hablando que la variable respuesta es altura de plántula en pino en el terreno, pueden ser acá 15 centímetros, por ejemplo, pero ojo, esos 15 centímetros es el promedio de las plantas que yo tenía en mi unidad experimental. Si yo tenía 10 plantas y a las 10 plantas les tomé la altura, el promedio voy a decir que es mi respuesta de esa unidad experimental. Si mi variable respuesta fuera una proporción, sería porcentaje. Puede ser el porcentaje de pegue, que es lo mismo porcentaje de germinación en algunos casos, ¿verdad? Porcentaje de pegue cuando estoy utilizando un esqueje. Porcentaje de germinación es cuando coloco semilla. Entonces, y tiene que ser del número de semillas que yo tenga. Por ejemplo, si ustedes hacen una investigación en una, bueno, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una bandeja para pilones. Me imagino que tal vez se los mostró se los ha mostrado algún profesor. Pero generalmente cuando se hacen investigaciones en bandejas para pilones, se divide la bandeja y uno decide, bueno, voy a utilizar 20 celdas y cada celda le cae una semilla. Entonces, si yo tengo 20 celdas y solo me germinan, ¿qué les digo? 5 celdas o 5 semillas, ¿cuál sería su porcentaje de pegue? ¿Cómo? 25. ¿El 25%? ¿De qué? Si de 20 solo les germinan 5, es el 25%, ¿sí? Entonces, ese 25%, pues es el dato que van a colocar acá. No sé si me explico. O sea, ¿de dónde sale este valor que está acá? Sale precisamente dependiendo de cuál es la variable respuesta que yo tenga. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es que me voy y mi variable respuesta en este caso, como era altura, entonces tengo que dar el promedio de las alturas. Y en este caso, si hubiera sido no sé, si mi variable de respuesta hubiera sido producción total, entonces saco la producción de esa unidad experimental y ahí pongo ese valor. Tiene que ser lo que produjeron todas las plantas. Con eso tiene que tener mucho cuidado. Por eso estoy siendo muy insistente con la variable de respuesta. Tengo que saber si mi variable de respuesta es un promedio, si mi variable de respuesta es un total o si mi variable de respuesta es una proporción de esa unidad experimental nada más. En este caso, altura, entonces es el promedio de altura. Quiere decir que la unidad experimental 1, con todas las plantas que tenía, me da un promedio de altura de 15 centímetros, por ejemplo. Bueno, la repetición 2 me dio 14. Pero ¿por qué la 1 me dio 15 y la 2 14? Pues obviamente hubo alguna condición varió ahí, no hay problema. El otro me dio 12. Bueno,
varió un poco, pero no es un extremo, no es un outlier. ¿Sí? La repetición 4 me dio 13 y la repetición 5 me dio igual 15. Ok, están dentro de los términos, dentro de los, digamos, valores aceptables de variación entre ellos. Cuando las variaciones entre ellos son muy altas, es ahí donde el coeficiente de variación resulta siendo alto. Y es ahí donde se da esa relación. ¿Dudas hasta el momento? Hoy teníamos hasta las 8, ¿verdad, jóvenes? Disculpen con el nuevo horario que mandaron. Sí, a las 8. Ah, ok. Perdón, yo ya me había emocionado. Yo creo que el siguiente día tenemos solo hasta las 7:30, ¿verdad? Entonces, veamos. Luego de tener los datos, porque esto sí me interesa que quede bien claro. Luego de tener sus tratamientos con sus repeticiones y ya ordenados los valores en donde la repetición, lo que yo voy a reportar de la repetición va a depender de la variable respuesta que yo tenga. Entonces ya empiezo a hacer los datos. Entonces yo ya vengo y hago este cuadro, miren. Entonces ya saco el J punto, que si ustedes se recuerdan, el J punto no es más que la sumatoria de las repeticiones del tratamiento. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para obtener el J punto? Saquen su calculadora, por favor, y me dicen cuánto es. 15 más 14 más 12 más 13 más 13. 67. Ok, 67. ¿Y cuál es el promedio? ¿Y cuál es el promedio de las repeticiones de este tratamiento? De 15 más 14 más 12 más 13 más 13. 12 más 1.4. ¿Cómo? 13.4. Ok, 13.4. No, ojo, ojo. Estoy hablando del promedio. No estoy hablando del número de repeticiones que a ustedes les salga, que deben de aproximar al inmediato superior independientemente del decimal. Eso solo aplica en el número de tratamientos. Acá no, acá me tienen que dar el dato tal cual. Nada de 12 más 1. Es 13 el valor como tal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? El promedio es el valor que se da, no aproximado. No sé si la compañera que respondió aproximado, ¿queda claro eso? 13.4. ¿Perdón? A mí me dio 13.4, Inge. Es que es 13.4. La compañera creo que lo aproximó al 14, me imagino porque se había quedado con el tema de la aproximación que yo había dado, pero esa aproximación es solo, repito, solo es para cálculo de repeticiones. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Muy bien. Y así Sí, sucesivamente. ¿Perdón? ¿Sí? Muy bien. Así sucesivamente. Calculo los valores y vean, llego a esto, 15 más 14 más 12 más 13 más 13 son 67. ¿Cuál es el promedio de las repeticiones de este tratamiento? 13.4. 16 más 14 más 13 más 15 más 14 es 72. ¿Cuál es el promedio de esas repeticiones de este tratamiento? 14.4. Y así sucesivamente, y de ahí se obtienen los valores. De ahí, al tener esos valores, voy a venir y voy a sumar el J punto. Y me dicen ustedes, por favor, me corroboran ahí. 67 más 72 más 58 más 57 más 59, ¿cuánto les da? 313. ¿Ok? Es ese valor que está ahí. Ese 313 es el Y punto punto, que es el que vamos a ver en las fórmulas. Y de ahí el 12.52 es el promedio del promedio, ¿verdad? Que generalmente ese promedio es mejor sacarlo considerando todos los valores y no solo los promedios de los promedios. Ahora bien, al tener estos valores, díganme cuánto es el promedio. Sumen 13.4 más 14.4 más 11.6 más 11.4 más 11.8 y lo dividen dentro de 5. Me dicen cuánto es. Yo no estoy seguro, no recuerdo si ese es del promedio del promedio o es el promedio de cada unidad experimental. Es 12.52. Ah, ok, entonces de ahí es de donde sale, ¿verdad? Pero también se puede venir y sumar
15, más 14, más 12, más 13, más 13, y así sucesivamente. Cada valor de cada unidad experimental y luego dividirlo dentro de 25 y eso les va a dar también un promedio. Pero bueno, eso lo pueden corroborar ustedes. Ahora, aquí es donde viene, miren, la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. ¿Cuál es la sumatoria de cuadrados de los tratamientos? ¿Se recuerdan que lo que les decía a ustedes, la fórmula era esta? Miren, la sumatoria de cuadrados de los tratamientos es la sumatoria de y punto al cuadrado, por eso les decía yo, la sumatoria de y punto al cuadrado no es más que la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento. O sea, sumo los tratamientos, lo elevo al cuadrado y luego cada sumatoria elevada al cuadrado de cada tratamiento es la sumatoria de cuadrados de tratamientos que tenemos acá, miren. 67 al cuadrado, ¿de dónde viene? Es este y punto al cuadrado. Más 72 al cuadrado, más 58 al cuadrado, más 57 al cuadrado, más 59 al cuadrado. Y eso, según la fórmula, es dividido la R, que son las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones tengo acá? Son 5 repeticiones. ¿Sí? Y eso, ojo, eso menos 313.2 elevado al cuadrado dividido 25. ¿De dónde sale eso? Por favor, hagan la fórmula ustedes ahí, porque viene de acá, miren. Factor de corrección es y punto al cuadrado dividido t por r. ¿Y ese y punto cuál es? Les había dicho. ¿Alguien se recuerda? Era la sumatoria de la sumatoria, por decirlo así. Exactamente. ¿Qué es este? Miren, 313 lo tenemos acá, ¿eh? ¿Sí? Es la sumatoria de las sumatorias de cada repetición de cada tratamiento. Entonces, ese 313 elevado al cuadrado dividido t por r, que tenemos 5 tratamientos y 5 repeticiones, es 25. Este factor de corrección les va a servir para los demás valores. Entonces, la primera parte que tenemos acá de la sumatoria de cuadrados de los tratamientos, que es la sumatoria de y punto al cuadrado dividido r, que repito, ¿sí? Se los estoy diciendo, que es la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento. Porque solo el y punto es la sumatoria de las repeticiones de un tratamiento. Pero la sumatoria de y punto al cuadrado ya es la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento elevado al cuadrado. Entonces, ahí, si ustedes hacen el cálculo, les va a dar 34.64. Luego, ¿cómo sacan la sumatoria de cuadrados totales? Aquí está la fórmula, ¿ven? Sumatoria de cuadrados totales. Es igual a la sumatoria de y j al cuadrado menos el factor de corrección. ¿Qué quiere decir eso? 15 al cuadrado, o sea, es la sumatoria de cada valor, de cada unidad experimental elevado al cuadrado, de todas las unidades experimentales. 15 al cuadrado, más 14 al cuadrado, más 3, más 12 al cuadrado, más 13 al cuadrado, más 13 al cuadrado, más 16 al cuadrado, más 14 al cuadrado, más 13 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 14, y así sucesivamente hasta llegar a la última repetición del último tratamiento, que es 11 al cuadrado. Todos esos valores al cuadrado, menos el factor de corrección, que ya sabemos cuál es. Y esa sumatoria de cuadrados totales les tiene que dar mayor que la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. ¿Por qué? Porque la sumatoria de cuadrados del error es la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Y si esa diferencia les da negativo es porque no hicieron bien el procedimiento. ¿Sí? He visto, así se los digo a jóvenes en un examen, estar sumamente preocupados porque les salió negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno lo va a desarrollar. ¿Dudas con esta parte, jóvenes, estos algoritmos? No, ingeniero. No, Inge. Muy bien. Ahorita les voy a mostrar yo las tablas de Fisher que ustedes van a tener ahí disponibles y ahorita les voy a explicar cómo se usan, que eso, de verdad, eso tienen que saber ustedes, pues. Si no lo saben, aún después de haber llevado estadística, preocúpense. Pero como les digo, yo puedo meter las manos al fuego por el ingeniero Walfred y por el ingeniero Rod. De los mejores profesores que tienen la escuela. Entonces, ahora bien, vamos a llegar
al último punto que es necesario. Obtener este cuadro. ¿Cómo obtengo este cuadro? Pues es fácil, ustedes ya lo hicieron en la parte anterior. Acá, miren. Y lo vamos a ir construyendo. Díganme acá, T-1. ¿Cuántos tratamientos son? 5. 5. tratamientos. Aquí viene la parte bonita, la parte bonita del curso. 5 menos 1. 4. Wow. 4. Y aún así dudaron. Es 4. Ok. T por R menos 1. ¿Cuántas repeticiones son? 5. 5. ¿Cuántos tratamientos? 5. T por R menos 1, ¿cuánto les da? 20. 20. Ahora, T por R menos 1, ¿cuánto les da? 24. 24. Hay que tener mucho cuidado con ese juego de números, ¿ok? Entonces ahí, si ustedes se pueden dar cuenta, eso es lo que tenemos acá en esta parte de la tabla, ¿eh? 4, 20 y 24. Ahora la sumatoria de cuadrados ya lo sacamos. Vienen de lo que acabamos de hacer y les acabo de explicar de dónde vienen esos valores. 34.64. 64.24, aquí no aparece, pero ¿cuánto es 64.24 menos 34.64? 29.6. Muy bien. Aquí lo tenemos, 29.6, ¿verdad? Entonces ya tengo la sumatoria de cuadrados. ¿Cómo saco los cuadrados medios? Es 34.64 dividido entre 4, ¿cuánto les da? 8.66. Muy bien, es el valor que ustedes tienen ahí. Y 29.6 dividido entre 20, ¿cuánto les da? 1.48. Muy bien, de ahí salen los valores. ¿Alguna duda con eso? Eso está acá en la tabla de algoritmos, miren. Sumatoria de cuadrados de los tratamientos dividido los grados de libertad de los tratamientos. Sumatoria de cuadrados del error dividido los grados de libertad del error. De ahí salen esos valores. Y de ahí la F calculada no es más que los cuadrados medios de los tratamientos dividido los cuadrados medios del error. Y de ahí es de donde viene este dato, ¿eh? 8.66 dividido entre 1.48, ¿cuánto les da? 5.85. Muy bien, esa es la F calculada, que yo tengo que comparar contra mi F crítica. ¿De dónde sale mi F crítica? Nosotros esto lo trabajamos con el 5% de significancia. O sea que estamos hablando, perdón, estaríamos hablando de que voy a trabajar con el 95% de confianza. Yo no sé si eso lo definí aquí al principio. No, no lo tenemos. Pero bueno, eso sí tiene que quedar definido, jóvenes, ¿sí? Y uno lo define como investigador. En el caso del efecto didáctico de una clase, pues uno se los tiene que dar, ¿no? Entonces, si trabajamos con el 5%, entonces quiere decir, acá no me aparece con qué F, pero bueno, el 5%. Si trabajo con el 5%, me voy a la tabla del 95% de confianza o 5% de significancia. Si la ven ustedes ahí, es 1 menos alfa es igual a 0.95, porque estoy trabajando con el 5% de significancia. Ahora bien, para esto tengo que conocer los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. ¿Cuáles son los grados de libertad del numerador? Son los tratamientos. Y los grados de libertad del denominador es el error experimental. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad de tratamientos? 4. 4. ¿Y los grados de libertad del error? 20. 20, muy bien. Como es al 5% de significancia que vamos a trabajar, díganme ustedes cuál sería el valor de la F crítica o F tabulada. Cuando los grados de libertad de los tratamientos los veo en la parte, digamos, de arriba, o sea, la parte horizontal, y en la parte vertical voy a ver los grados de libertad del error. Entonces busco 4 y busco 20. ¿Qué valor les da? 2.866. 2.866, que es este valor que tienen ustedes acá, miren, aproximado 2.87.
Sí saben usar esa tabla, ¿verdad, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Entonces ya tengo mi F calculada y tengo mi F tabulada o F crítica. Ahora la regla de decisión. Si la F calculada es mayor a la F crítica o F tabulada, quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula. Si la F calculada es menor a la F crítica o F tabulada, quiere decir que no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, acá, díganme ustedes, ¿es mayor o es menor? Es mayor, el valor crítico es mayor. No, el valor, la F calculada La es F, mayor al la valor F crítico. calculado es mayor. Entonces no se rechaza. No, se rechaza, perdón. Ojo, tengan cuidado con eso, porque si es mayor hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál era la hipótesis nula? ¿Se recuerdan? Que eran iguales, las alturas eran iguales. Exactamente. ¿Sí? No, pero ojo, las alturas no. La altura es la variable respuesta. ¿Cuáles eran los tratamientos? Comparar efecto de 5 tratamientos en preparación en el sitio. Quiere decir que si se rechaza la hipótesis nula, y la hipótesis nula era que las 5 preparaciones en el sitio eran iguales, al menos una preparación en el sitio es diferente. Entonces, ¿cuál va a ser su conclusión? Pregunto. ¿Por qué están callados? Yo diría que se rechaza la hipótesis nula. No es, digamos, está bien tu concepto, pero tenés que decirlo seguro. ¿Por qué se rechaza la hipótesis nula? Porque tenemos que la F calculada es mayor a la F tabulada. Hay significancia. Se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa. Y la alternativa a mí me estaba diciendo que al menos una preparación en el sitio es diferente. Entonces, esa es mi conclusión. Por eso lo tienen ustedes ahí. Los tratamientos de preparación en el sitio afectan significativamente el crecimiento inicial en altura de plántulas de pino en el terreno, debido a que el valor de F, que sería en este caso la F calculada, es superior al valor crítico. Se recomienda realizar un análisis post-ANDEVA para poder identificar el mejor tratamiento. Y esa sería mi conclusión. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? De todo modo, yo les voy a dejar una hoja de ejercicios que van a tener que ir haciendo. No para que me la entreguen, no, porque al final yo aquí solo mi tarea es calificarle los exámenes parciales. Ya es en el laboratorio en donde puede que les den a ustedes alguna hoja de trabajo para que la revisen y todo. Pero en mi caso, yo les voy a dar la hoja de trabajo. Si la hacen o no la hacen, con todo el respeto, eso ya ustedes lo deciden. Si no lo hacen, pues igual, yo solo espero que para el examen sí lo puedan hacer. ¿Sí, Sarita? Inge, yo tenía duda, digamos, cuando se compara la F calculada con la F crítica, ¿cómo sabemos si si no se rechaza, o sea, es que no entiendo si estamos hablando ahí de la hipótesis nula o alternativa, para saber si no se rechaza. Todas las pruebas que haces, todo siempre lo analizas en función de tu hipótesis nula. Ingeniero. Ahorita te respondo, Sergio, solo quiero responderle a Sarita. Entonces, tenés digamos, tu hipótesis nula o tu hipótesis alternativa. Todo análisis que hagas en prueba de hipótesis, me imagino que le dijeron a ustedes, todo se basa en la hipótesis nula. Igual acá. Ahora bien, ¿cómo rechazás o no rechazás esa hipótesis nula? Que eso así queda, es la hipótesis nula. Eso lo haces al comparar la F calculada con la F crítica. ¿Y cómo lo haces? Si tu F calculada es mayor a tu F crítica, hay significancia. Se rechaza la hipótesis nula. Si tu F calculada es menor a tu F crítica, no se rechaza la hipótesis nula.
Y en el primer caso, si rechazas la hipótesis nula, no rechazas la alternativa y concluís en función de tu alternativa. ¿Me explico? Sí, gracias. Muy bien. Sergio. Es que le iba a decir que si le podía responder, pero ya respondió. Gracias. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes, antes de que terminemos la clase? Y que ya solo así para asegurar bien, porque Decime, no hay tal problema. vez copié mal. Entonces, si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula. Si no Así hay es. significancia, se acepta, o sea, no se rechaza la hipótesis nula. Así es. Ok, gracias. Así como lo tenés anotado. Ujú. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo les subo ahorita estas diapositivas, analícenlas, háganlo, repasen y cualquier duda que tengan me lo dicen el siguiente día de clases, el viernes temprano, que ya vamos a entrar a ver las pruebas múltiples de medias. Perdón que vaya así de rápido, pero así es la clase. Y de verdad, dependiendo qué tanto estudien, esta clase puede ser fascinante como puede ser una pesadilla. Así lo digo. Y no porque lo da Edwin Orellana, ¿no? Sáquense eso de la cabeza, por favor, porque a veces créate fama y échate a dormir, ¿verdad? No sé qué dicen de mí los demás, ¿no?, compañeros, pero estudien. Esto no es difícil, depende de ustedes. Y aún virtual, de verdad, si no lo estudian, es bien complicado. Muy bien, jóvenes, entonces, perdón que me haya tomado unos minutos, pero eso sí me interesaba. Fui despacio, bueno, el compañero me dijo que fuera más despacio, pero en realidad fui despacio con esta explicación en comparación a cómo lo vamos a ir con los demás, porque por eso su mente tiene que ir ágil, si no, nos vamos a atrasar mucho y hay bastante contenido que abarcar. Pasen muy buen día, voy a detener la grabación. De todos modos, tienen